Mediodía, hora central europea, y la situación, la tensión en los mercados financieros que se vive y bebe de las noticias que nos acaban de llegar desde China. Allí los bancos estatales más grandes del gigante asiático estarían considerando, y según avanza la agencia Bloomberg, reducir las tasas de depósito por al menos tercera vez en este mismo año, mientras intensifican los esfuerzos para impulsar a la economía y también proteger los márgenes de beneficios actuales de las grandes entidades bancarias del gobierno y del país de Xi Jinping. El Industrial and Commercial Bank, China Construction Bank y otros prestamistas, según están avanzando varios medios chinos también de la mañana, podrían reducir las tasas de los depósitos en moneda local en todos los plazos clave, entre 5 y 20 puntos básicos, mientras que los reguladores han aprobado y tendrían puesto el foco en este plan, luz verde sobre este plan de la banca china, según avanza la agencia de noticias. La medida llega después de las reducciones a las tasas similares vistas y analizadas durante el mes de junio y septiembre del año pasado, en lo que sería la última medida de las implementadas entre todos los titulares que hemos visto en los últimos días por el gobierno de Pekín, mientras que las autoridades intentan de momento estimular el gasto, el consumo interno del país y atraer más fondos al mercado de valores. Salieron ayer más de 10.000 millones de dólares en la renta variable china y aliviar la presión sobre los prestamistas. De esta manera, y lo que estarían tratando de hacer los bancos estatales chinos, serían proteger sus activos, sus márgenes de ganancias, al tiempo que obedecen a esas directivas gubernamentales del ejecutivo de Xi para reforzar el apoyo a esta segunda economía más grande del mundo. De momento, el regulador del mercado, el Banco Popular de China, ya ha pedido el mantenimiento de los márgenes de interés en unos plazos razonables para los bancos en el último de los informes de política monetaria más recientes. De momento, y la noticia es esta: los bancos estatales más grandes de China estarían considerando reducir las tasas de depósito por tercera vez en este mismo año. Se estudia a esta hora de la tarde una nueva bajada de tipos en China, con una banca que va a negociar en la jornada de hoy un cambio en los tipos hipotecarios. Mañana, en todo caso, de un martes como este, de un 29 de agosto, en la que todo queda de la mano de la financiación europea para Ucrania, que se estanca, que lo hace entre desacuerdos por los Estados miembros y las preocupaciones sobre los presupuestos nacionales que tienen que irse aprobando poco a poco en los diferentes parlamentos en esta última recta final del ejercicio, con la salvaguarda de momento en España en este momento de impasse y de parálisis política. Presupuestos que están tensos por casar gastos e ingresos, al tiempo que se cumplen con los requisitos de estabilidad y de déficit en Bruselas, que amenazan, eso sí, con mermar el apoyo del flujo financiero a Kiev. Las solicitudes comunitarias contabilizan un total de 86.000 millones de euros en financiación adicional destinadas a aliviar, en este caso, las tensiones sobre el presupuesto de la Unión Europea y al mismo tiempo asegurar 4 años de apoyo más a Ucrania. Los que han dividido a los Estados miembros ya han llevado a pedir reducciones y un calendario de aprobación bastante más largo, según avanza esta misma mañana Financial Times. El debate es una prueba clave de la determinación occidental sobre Ucrania, mientras que los escépticos de la guerra en Europa y en Estados Unidos ya están comenzando a señalar los limitados avances logrados por la contraofensiva que lanzaba Kiev contra Rusia a inicio del verano. La última ronda de financiación fue estadounidense, fue para Ucrania, y también puede enfrentarse, en este caso, a un complicado camino a través del Capitolio en medio de las crecientes preocupaciones sobre la guerra, disputas más amplias sobre el gasto gubernamental entre países como Alemania o como los Países Bajos, que han liderado la resistencia en el viejo continente, argumentando en todo caso que el ajuste del presupuesto nacional, el dinero público de cada uno de los territorios individuales, debido al aumento de los tipos o las demandas salariales, también debería reflejarse en las cuentas comunitarias. La disputa prepara ya el escenario para lo que se espera sea una de las negociaciones en Europa más tensas en lo que queda de este año. Recordemos cómo en junio la Comisión ya estableció un complemento, 66.000 millones de euros para el presupuesto hasta 2027. Bruselas ha propuesto por separado 20.000 millones más, en este caso para el suministro de armas a Ucrania, complemento en el marco financiero, en el plurianual, en el que se incluyen también 17.000 millones en subvenciones directas para Ucrania y que se complementa con otro paquete de 33.000 millones más en préstamos. En conjunto, 50.000 millones que se van a ir entregando a Ucrania por parte de Europa a lo largo de los próximos 4 años, con lo que se pretende dar estabilidad presupuestaria y mantener, al menos financieramente,
el envite de la guerra y del conflicto de Ucrania. De momento, Bruselas ha intentado buscar a otros donantes, aunque mantiene sin éxito los apoyos. Con el foco puesto en la guerra, el presidente ruso Vladimir Putin intensifica ahora la agenda diplomática y con quien estrecha lazos es con la India, con Narendra Modi, después de promocionar los estrechos vínculos de Moscú con Nueva Delhi tras una llamada telefónica al primer ministro de aquel país, mientras que los líderes mundiales de momento están preparándose para otro asunto. En la capital india, reunión en unos días para la cumbre del G20. Las relaciones, y dice un comunicado del Kremlin de la última hora, se están desarrollando con el espíritu de asociación estratégica especialmente privilegiada. Es decir, Rusia pone a la India como uno de sus socios prioritarios dentro del territorio asiático más allá de China. Es lo que dice al menos el gobierno ruso con ambas naciones, que añaden: planean llevar a cabo proyectos energéticos a gran escala, ampliar la infraestructura de transporte y logística, con la lectura de una reunión Modi-Putin en la que la parte india evita cualquier caracterización de esta relación, mencionando solo que los rusos confirman que el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, sí que va a asistir a la cumbre en nombre de Rusia. Mientras India es foco de tensión para Rusia, Reino Unido mira a China. El ministro de Asuntos Exteriores británico James Cleverly se va al gigante asiático y lo va a hacer en unos días, a finales de este mismo mes de agosto. En rueda de prensa ordinaria, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Wang Wenbin, insiste en que, como miembros permanentes en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Pekín y Londres asumen la responsabilidad de tener que promover la paz, la estabilidad y el desarrollo mundial, y que por eso Cleverly se va a Pekín. El portavoz habla de mantenimiento y desarrollo de las relaciones bilaterales como un interés común entre ambos territorios. Agenda diplomática en la que también mira al conflicto de la guerra sobre el terreno. Rusia acaba de enviar 2 aviones de combate para evitar que 2 aviones no tripulados, drones estadounidenses, violen su frontera sobre el Mar Negro, según el comunicado del Ministerio de Defensa de Putin. Una declaración en Telegram en la que hablan de estos drones, que dicen que habían sido observados cerca de la península de Crimea, recordamos, bajo control de facto ruso, y que se dirigían a la frontera en una misión de inteligencia. No dicen más ni el interés con el que se puso en marcha esta operación. Además, y desde Moscú confirman que se ha derribado un dron ucraniano que volaba hacia la capital de Rusia en las últimas horas, en lo que califican como un incidente que ha provocado cancelaciones de varios vuelos con origen y destino el país de Putin. Y ojo, porque parece, al menos sobre el papel, que se relajan las tensiones con Estados Unidos y desde China. A la prensa, el primer ministro Li Qiang dice que es de esperar que su país y que Estados Unidos puedan avanzar en la misma dirección. Declaraciones que llegan tras una reunión con Gina Raimondo, la secretaria de Comercio, que fue enviada más o menos a tratar de relajar las tensiones, como Anthony Blinken lo hizo en su momento, o Janet Yellen hace apenas unos meses, y justo después el presidente Biden lanzó las declaraciones cargando contra su homólogo chino y llamando a Xi Jinping directamente dictador, prácticamente cargándose todo este tipo de trabajos de la alta diplomacia. El caso es que Raimondo se encuentra actualmente de visita diplomática en este país de Extremo Oriente y ha declarado antes de esta cita que Washington, aunque nunca va a ceder a la protección de la seguridad nacional, tampoco tratará de desacoplar o de frenar la economía de China. Por lo tanto, aquí se desliga Estados Unidos de la estrategia europea y de el decoupling se van olvidando poco a poco. El foco también en Estados Unidos, pero en la política nacional de aquel país, donde la Cámara de Representantes insiste, o al menos por la parte republicana, en pedir al fiscal general de los Estados Unidos, a Merrick Garland, que le proporcione todos los documentos o todas comunicaciones referentes o relacionados con el nombramiento de David Weiss como fiscal especial en la investigación sobre Hunter Biden, el hijo del presidente. En una carta a Garland, firmada por el líder del panel, James Comer, así como con el presidente del Comité de Medios y Arbitrios, Jason Smith, y también el del Comité Judicial, James Jordan, los republicanos están expresando así su preocupación por la información que sugiere que Garland y el Departamento de Justicia han intentado eludir el imperio de la ley, citamos literalmente, en favor de Hunter Biden, el presidente y la familia del líder demócrata. Todo esto en cuanto la Unión Europea ya sufre un delirio de creación de normas, y estas son las últimas 5 palabras literal de un comunicado que socava la comprensión de las empresas sobre sus obligaciones legales y obstaculiza la competitividad. Estas son palabras literales de lo que ha dicho en las últimas horas Patrick Martin, el que es presidente de la mayor asociación empresarial francesa. Carga así de esta manera
el presidente y el líder de uno de los representantes empresariales más importantes de la segunda economía de la zona euro con la capital comunitaria, contra Bruselas. Habla de un periodo confuso, lleno de amenazas, marcado por presiones inflacionarias en curso y crecientes tensiones chino-estadounidenses, las sino-estadounidenses. Es crucial, dice, que aquí las empresas obtengan toda la viabilidad que puedan sobre la creación de normas y de reglas. Y esto se hace eco del llamado del presidente Emmanuel Macron a una ruptura regulatoria europea presentada por primera vez en mayo, en la que mencionó la idea de una pausa el lunes en su discurso anual ante los embajadores presentes en París. Esta sobrecarga legislativa, dice Macron, va acompañada de un nivel de inercia directo de la Unión Europea que es incompatible con la velocidad de implementación de las políticas de Estados Unidos. Es decir, hay que desregularizar y la burocracia europea para poder competir a la misma velocidad que lo hace Estados Unidos. La gran reunión de los empresarios franceses, vivida hace unas horas, se produce mientras que el Ejecutivo galo se prepara para el proyecto de ley de presupuestos del 24 y cuando el ministro de Economía, Bruno Le Maire, ya se ha comprometido hace apenas una semana a recortar el gasto público, 5.000 millones de euros en el próximo año, mientras trata de convertir a Francia en la primera economía verde de la Unión Europea. Eso sí, no ahora. Habla de un horizonte que podría mirar a 2040. Mientras tanto, en Europa se siguen moviendo otros asuntos, pero en este caso por la inmigración, cita de alto nivel, la que va a haber esta semana en Atenas entre la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y su homólogo heleno, Kyriakos Mitsotakis. Se espera que la migración, que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que vuelve a ponerse en marcha en los próximos meses en la Unión Europea, ocupen un lugar bastante destacado en la agenda. Es probable también, y según avanzan ya las delegaciones diplomáticas, se produzcan conversaciones sobre la realidad tras las elecciones europeas de junio que pueden venir en 2024. Según el portavoz del gobierno griego, Pavlos Marinakis, la reunión se va a centrar en cuestiones bilaterales, en regionales y temas de la agenda europea, dos asuntos que seguramente entrarán a discusión: la lucha contra los flujos migratorios irregulares procedentes, por un lado, para el norte de África en el caso de Italia, por el otro, Turquía, si miramos a Grecia, y la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento comunitario. Ambos países pretenden allí presentar un frente común contra el enfoque de austeridad que ha promovido el norte de Europa en los últimos años. Una de cal y otra de arena es la que le viene al gobierno en Guatemala. En cuestión de una hora, el movimiento Semilla colocó a su candidato, Bernardo Arévalo, en la presidencia del país y minutos después perdió su calidad de partido político. Hace unas horas el Tribunal Supremo Electoral ha oficializado los resultados de la segunda vuelta que da como ganador a Arévalo para gobernar Guatemala hasta 2028 y desde el 24, que selló un tercer fracaso consecutivo de la ex primera dama Sandra Torres del partido Unidad Nacional de la Esperanza. Ninguna elección o toma de posesión había sido tan polémica, perseguida o crucial desde 1985 como la actual en una democracia, la de Guatemala, que vive como ahora. El Tribunal Electoral da la vuelta al resultado de la cita con las urnas y suspende al partido del presidente electo. Mientras tanto, otra democracia que va tomando el pulso a la calle, viendo cómo se negocia la próxima legislatura, es la española. Ya hay día y hora para que el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se vean las caras, cara a cara, y se reúnan. Ambos equipos han acordado verse. Lo van a hacer mañana, miércoles, a partir de las 10, y en el Congreso de los Diputados, y todo para hablar de la sesión de investidura 26-27 de septiembre a la que se va a enfrentar Feijóo. Al parecer, y según han hecho público ambas delegaciones de los partidos políticos socialistas populares, fue el Popular, fue el Conservador el que contactó a través de WhatsApp este lunes a mediodía con Sánchez para plantearle la idoneidad de mantener un encuentro con el candidato a la investidura. En el primer mensaje habría solicitado mantener una charla telefónica para tratar el asunto, pero Sánchez, el presidente del gobierno en funciones, coincidió en la conveniencia de celebrar la reunión, aunque prefirió que fueran los directores de gabinete los que primero pactaran la fecha más indicada. Y ya se ha concretado. El PSOE ya ha puesto especial énfasis en que la cita se produzca cuanto antes, ofreciendo 3 fechas al PP, este mismo martes por la tarde, pero ahora se quedará para mañana por la mañana, y entonces se sabrá si ambas formaciones están por la labor de un gran pacto de Estado, como sucedió en Alemania durante las legislaturas de Angela Merkel, que se mantuvo 16 años en el poder, o mientras tanto siguen tratando de negociar con el resto de partidos minoritarios representados en el Congreso de los Diputados para, de un lado u otro de la balanza, decantar al próximo presidente del gobierno.
Mientras tanto, ese asunto de la jornada también como Jorge Vilda, el actual seleccionador de la selección femenina de fútbol española, va a dejar de ser muy pronto y, según están filtrando varios medios deportivos a esta hora de la mañana, el máximo representante de este equipo. La Junta Directiva de la Real Federación Española estudia ahora mismo la forma de destituirlo del cargo y mira en estos momentos los aspectos contractuales y jurídicos para ver cómo se puede llevar a cabo. Y todo esto después de que Luis Rubiales, el actual presidente suspendido por la FIFA, haya declarado y declarara en su rueda de prensa ante la Junta Extraordinaria la pasada semana que iba a cobrar a razón de $500.000 durante los próximos 4 años. Después de la reunión de ayer por la tarde de la Comisión de Presidentes Territoriales de la Real Federación, el sentir general sobre Vilda es que ya está con los 2 pies fuera de la federación. Los varones territoriales no tienen competencia, eso sí, para tomar una decisión de este calibre, que depende exclusivamente de la Junta Directiva, presidida ahora por Pedro Rocha, el sustituto de Rubiales, pero ya todo se está moviendo en esta dirección. Echar a Vilda. En un comunicado que han remitido a la opinión pública no se refieren a ello, a la figura concreta del seleccionador, pero sí que internamente se ha hablado sobre la salida del equipo femenino. El otro absoluto no seguirá, al parecer, los pasos de Vilda, pese a quedar muy tocado a la luz de la opinión pública, pero de momento Luis de la Fuente se mantendrá en el cargo, seleccionador de la parte masculina, y este viernes dará la convocatoria para los partidos entre Georgia y Chipre, valederos para la clasificación de la próxima edición de la Eurocopa. Batería de referencias macroeconómicas las que llegan este martes, en la que tenemos al índice mensual del comercio al por menor en España. Registra una caída hasta cerrar un incremento de apenas el 0,2% en julio, al eliminar los efectos estacionales y de calendario, según el último informe que acaba de hacer público el Instituto Nacional de Estadística. La cifra evidencia una bajada de 0,1 puntos a la registrada en el mes anterior, que marcó un ascenso de apenas 3 décimas. Todas las categorías de productos se muestran en este caso con avances, siendo el equipo del hogar y el resto las que registran un mayor crecimiento, concretamente con un 1,5 de incremento y con un 1 respectivamente. En términos anuales, en este caso la tasa de comercio minorista corregida de efectos estacionales y de calendario se sitúa en el 7,3% con respecto al mismo mes de 2022. La cifra es 0,8 puntos superior a la indicada durante el mes de junio. Y mientras tanto, antes de mirar a las referencias y la confianza del consumidor, el GfK en Alemania, la última hora, pasa por la guerra a la espera también de las previsiones económicas de verano de la Comisión Europea, y es que un caza ruso destruye un dron ucraniano sobre el Mar Negro. El Ministerio de Defensa ruso lo acaba de comunicar. Un dron ucraniano que se dirigía hacia territorio ruso ha sido detectado sobre esta zona del Mar Negro y derribado, según las autoridades del Kremlin. El caza ruso habría intentado interceptar este vehículo, lo logrado antes de que alcanzara un objeto del país, de estos conflictos con drones que hemos visto en la capital de Moscú en las últimas semanas. Este es uno de los numerosos intentos que hemos visto en los últimos tiempos de Ucrania por infligir daños en este contexto de guerra, con ataques que con los drones se han intensificado en las últimas semanas. Mientras tanto, lo que decíamos, la confianza del consumidor en Alemania empeora para septiembre. Se sitúa en los 25,5 puntos negativos frente a los 24,6 registrados en agosto, dato del índice GfK. Tras situarse en 3,7 puntos, en agosto el indicador de expectativas económicas se desploma más de 9 enteros. Por su parte, las expectativas de ingresos también descienden. Todos los indicadores económicos, los que van a futuro, en negativo, descienden aquí 6,4 puntos. En el comunicado, los del GfK dicen que el sentimiento no se muestra actualmente con una tendencia clara ni a la baja ni al alza. Las posibilidades, dice, de sentimiento de los consumidores que pueda recuperarse de manera sostenible antes de final de año, eso sí apuntan, son cada vez menores. La persistencia de unas tasas de inflación elevadas, especialmente en el caso de los alimentos o la energía, apuntan a que hace que la confianza de los consumidores no progrese tal y como se esperaba. Y ojo también al dato económico de la jornada, la inflación de la alimentación en el Reino Unido, que ha registrado su incremento más lento en casi un año, lo que también apoya
la reducción y el recorte de la inflación general en agosto, aliviando parte de la presión sobre el Banco de Inglaterra para que siga aumentando los tipos de interés. El British Retail Consortium insiste hoy en que la inflación de los precios en las tiendas ha vuelto a caer bruscamente al 6,9% en agosto desde el 7,6% de hace un mes. Los precios de los alimentos lideran las caídas, especialmente las carnes, las patatas o el aceite de cocina, una medida que dicen sube y se mantiene con un impulso de hasta el 11,5%, la tasa más baja desde septiembre del 22 y por debajo del 13,4% del mes de junio. Pendientes de todos estos asuntos, antes de mirar a lo que ha sucedido en los mercados asiáticos, pausamos para publicidad unos segundos y seguimos. La gente fuerte dio a luz tiempos buenos, tiempos de paz, de prosperidad, ¿no? Ahora, los tiempos buenos dieron a luz gente débil, ¿eh? Y la gente débil da a luz tiempos difíciles. Tiempos difíciles, entonces, claro, parece que se cierra el ciclo. Vive la economía. Negocios Televisión. Y seguimos mirando al continente asiático, donde las preocupaciones crecen en torno a la banca de Japón. El regulador financiero del país planea revisar ahora la exposición de las principales entidades a los bienes raíces comerciales, al inmobiliario comercial en el extranjero, lo que refleja la alerta global ante los problemas que pueden suscitar en el sector tras los que vimos aquí en Europa con el ejemplo de Suecia. El área se encuentra entre los riesgos crediticios a tener en cuenta este año, según apunta el último informe de política anual editado por la Agencia de Servicios Financieros. El regulador de lo que habla básicamente es de los aumentos de los tipos de interés o del deterioro de los mercados extranjeros relacionados con las razones como para evaluar, dice, la situación de los préstamos concedidos al sector. Los bienes inmobiliarios comerciales que preocupaban, lo hemos visto en Suecia, ese caso del SBB, pero también en Estados Unidos con San Francisco como principal baluarte, se han convertido y desde hace meses en uno de los activos de más riesgo para la banca. Crece ahora la preocupación y básicamente porque la gente no ha vuelto a las oficinas, las grandes empresas siguen manteniendo el teletrabajo y por lo tanto el miedo está en que los propietarios opten por incumplir sus pagos en lugar de invertir dinero en edificios con menores perspectivas de rentabilidad. Los principales propietarios institucionales, aquí estamos hablando de Blackstone o de Goldman Sachs, se encuentran entre los inversores que han incumplido directamente o han cedido sus oficinas a varios prestamistas en el último año. En Japón, y si bien los bancos no proporcionan un desglose de los préstamos en el inmobiliario comercial en sus informes financieros, sí se entiende que la cifra es relativamente pequeña, por lo tanto, y a pesar de este dato minoritario, el regulador se muestra preocupado por lo que pueda venir. Donde está también el mercado tenso es en Toyota. Un fallo en los sistemas de los coches ha provocado que la compañía haya tenido que suspender hoy las operaciones en sus 14 plantas en el país asiático. Un fallo en el sistema informático. Todavía no hay previsión de cuándo se podrá retomar, aunque sí que dicen que no ha sido un ciberataque. En este caso, el grupo automotriz continúa investigando las causas del incidente y por el momento desconoce cuándo van a poder reanudar sus trabajos y si lo van a poder hacer hoy. La suspensión de este martes se produce después de que en marzo ya viéramos y contáramos cómo la empresa ha tenido que detener la producción y tuvo que detener la producción de todas sus fábricas domésticas en Japón a raíz de un ciberataque en uno de sus proveedores que afectó a la plataforma de pedidos, incidente que llevó también a Toyota a suspender todas las operaciones en las 14 plantas de producción y no solo lo de su marca, sino también Hino o Daihatsu, lo que supuso una caída de la producción del entorno al 5% del volumen mensual, unas 13.000 unidades. Situación que se atiende a los mercados financieros. Si miramos a esta hora de la mañana a los precios de Toyota, los tenemos en el caso de la compañía en Japón con una caída mínima del 0,21% hasta por debajo de los 2.400 yenes. En el resto de parques europeos, a esta hora de la tarde, la situación es positiva y las compras ahondan, sobre todo y por segundo día consecutivo, en el IBEX 35, que consigue remontar hacia la zona de los 9.568 puntos con una subida del 0,83, más alcista y menos
En este caso para el Eurostoxx 50 de medio punto porcentual arriba, 4.300, con el índice claro que va hacia arriba, el hueco que presenta hacia el superior, el FT100 de Londres, 1,58 arriba hasta los 7.454. 25 minutos son los que pasan ya sobre el mediodía, hora central europea. Pausamos unos minutos y a partir de 1:30, en unos segundos, Sergio Fernández con Ponte en Acción aquí en Negocios.